Muy buen día, hermanos, a todos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. No escuché. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Vengamos agradecidos al Señor. Amén. Con un corazón entero para Él. Él es nuestro intercesor en los cielos, el sacrificio perfecto. Y nosotros tenemos que entender que la vida de nuestro Señor es suficiente para nosotros. El problema es qué vida del Señor. Vamos a Tito, porque es lo que tengo, justo lo que predicó Jorge, ¿sí? Lo que habló Jorge en la apertura. No hay casualidades, ¿no? No hay casualidades. Vamos a leer Tito capítulo 2, del 11 al 15 en este caso. ¿Ustedes creen que hay personas que ahora se están reuniendo en diferentes lugares del mundo adorando al mismo Dios? ¿Y que hay personas orando por nosotros, aunque no nos conozcan? Se los puedo asegurar. Tengo algunos datos importantes que están orando por nosotros, por la congregación. Nos ven cada domingo cuando pueden y no se corta el live, nos ven en directo. Hay hermanos que fueron tropiezos a otros hermanos, se dejaron de congregar y no tienen lugar. La sana doctrina, yo les dije, nunca se tienen que ir de una iglesia por orgullo, pero bueno, sino por doctrina. En todo caso, que te vas de un lugar por la doctrina, divide. No vas a poder conciliar muchas cosas, aunque sean tu hermano. Sé que ahora lo entienden después de tanto tiempo, a lo primero le habrá costado. ¿Por qué? Si son mis hermanos, es que la doctrina divide. Cuando empezamos a hablar de ciertas cosas, de que la salvación se pierde, va a tener que hablar de otras cosas. ¿Cómo estuvo la comida? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cómo fue con tus hijos? Cuando hables de la gracia salvadora de Cristo suficiente, va a tener que... No, pero yo creo que hice algo. Vos no hiciste nada. El Señor lo hizo todo por nosotros. Si sos orgulloso y presuntuoso, vas a perder esa recompensa muy grande. Les quiero hablar de eso, hermano. La gracia del Señor. No sacarle nada. El título es No menospreciemos la gracia para andar pecando. Un título que es fuerte, pero la gracia es mucho más abundante. Voy a hacer una introducción de una puerta, un progreso y una meta. ¿Qué? ¿Una puerta? Y una meta, perfecto. La puerta es la entrada. ¿El progreso qué es? El caminar, el andar. ¿Y la meta qué es? La llegada, excelente. Dios tiene un propósito con los que han creído hacerlos a toda la imagen de Cristo. Por más débil que sea el cristiano, posicionalmente está en Cristo. Sin tacha, sin mancha. Mi mamá me decía cuando era chico, vamos a la casa de la tía Paulina, por favor no muestren la hilacha. Y cuando fui grande entendí lo que era la hilacha. Las costureras saben lo que es la hilacha. ¿Ustedes saben lo que es la hilacha? A ver qué es. ¿Y cómo saben ustedes eso? No, porque lo vieron. Vos te pones una camisita, una camisura y lo que sea, y siempre alguien se te va a arrimar y te saca. ¿Por qué eso? Está en la observación. Pongan atención a lo que digo, esos detalles. No quieren ver algo, está todo tan lindo, que eso molesta. No muestren la hilacha. Nos sentaba a mí y a mi hermano y dice, vamos a la casa de la tía Paulina, no muestren la hilacha. Aparte mi mamá, cuando se soltaba los pelos, parecía... te iba a tirar un jamecá, sí, olvídate. Nosotros ya sabíamos, no teníamos que hablarle mucho. Siempre nos aconsejaban. Y yo hoy que soy grande agradezco al Señor porque el comportamiento era mucho mejor de lo esperado. Si no nos advertía, no teníamos una ley que nos rija ahí en ese sentido. Y yo obedecía, Señor, ¿por qué tú en la gracia, las personas interpretan mal la gracia? Vamos a enseñarlo de vuelta porque parece que lo estoy enseñando mal. La gracia es el favor inmerecido de Dios, es la capacitación divina. Es el método por el cual Dios salva al pecador. Porque la salvación no descansa en la fe. La fe dijimos que es la mano vacía, así le enseñamos a los niños que recibe la gracia. Y la fe es instrumental, tampoco es mía, es un don de Dios. Y tanto la gracia como la fe, esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué parte tengo yo en la salvación? Ninguna. Puse mi pecado porque el Espíritu Santo me convence de pecado y me arrastra a Cristo. La voluntad mía estaba esclava, pero estaba muerta, no estaba enferma. No se levanta con una inyección, se levanta con la vida.
Por eso en Efesios 1, 19 y 20, así como el Espíritu Santo operó en Cristo Jesús, te muestra la resurrección, y a vosotros que estabais muertos en delito y pecado. ¿Sí? ¿Qué pasó? De la muerte a la vida. Eso es la gracia sin merecerlo. Algunos piensan que deciden por Cristo, pobres, porque cuando estén en el tribunal de Cristo darán cuenta porque ellos quisieron poner de su fuerza y pensar que ellos decidieron por Él. Eso va a ser una cosa que el Señor le va a preguntar, acuérdense. Y cuando el Señor les pregunte, yo decís, tenés razón, Señor. Porque la confianza nuestra no va en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, es de lo que Él dijo. Mira a Abraham, mira afuera, mira las estrellas. Había un hermano que decía, mira las estrellas, que se confundió, miraba abajo y para arriba. Y mira ahora la arena del mar, así será tu descendencia. Y no tenía hijos. ¿Qué? Abraham obedeció a Dios, Abraham puso su fe, fue de él, no tenía de otra manera, creyó a lo que Dios le dijo. Así como creyó Adán, y la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y Adán creyó, ¿por qué sé? Porque le puso por nombre, no Dios, él, a la mujer Java, madre de los vivientes. ¿Entendieron? Él creyó a la promesa del Redentor. ¿Nosotros creemos en la salvación por gracia? ¿Sí? Bien. La gracia salvadora está en el versículo 11. El 12 y el 13 es la gracia que nos enseña. ¿Cuántas veces he hablado esto de diferentes maneras? Voy a hablar una sola más. A ver si lo podemos comprender. ¿Y quién es el corazón de la gracia? El 14. Y podemos hablar de quiénes son los mensajeros de la gracia del versículo 15. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo, presten atención, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, presten atención, por nosotros en lugar de sustituto, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, para que cada uno haga como le parezca. Hacían lo que querían. ¿Se acuerdan quién eran los que hacían lo que querían? Los jueces. Esto habla, exhorta y reprende, porque dice que es celoso de buenas obras lo que Él quiere. Celoso de buenas obras, porque son posesión no nuestra, sino suya. Le pertenecemos a Él. Segunda de Timoteo 1:9, lo vamos a tocar después. Él conoce a los suyos. Eso lo voy a dejar para el final. Él conoce a los suyos. ¿Sí? Juan 17:9. Él conoce a los suyos. Él no intercede por el mundo, sino por los que el Padre le dio y los que han de creer. Esto habla, exhorta. ¿Qué es exhortar? A ver, ¿quién me puede una palabra decir? Animar. Te voy a... No, tranquilo. Pero animar, alentar, llamar la atención. Pablo lo exhortó y resistió a Pedro públicamente. ¿Sí? Eso es interesante. Hay pecados que son privados, los resolvemos con el Señor, y hay otros que son públicos. Reprende con autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Saben por qué es tan interesante entender la gracia? Porque no podemos hacer cualquier cosa en la iglesia local. Porque la palabra de Dios es autoritativa. El conocer la doctrina de la verdad bíblica nos ayuda en la ponencia y exponer bíblicamente como lo autorizado, pero también sistemáticamente los temas que tenemos. Y dice que la eclesiología, la iglesia, le pertenece a Él. Vamos de vuelta. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y cada uno de ustedes son iglesia? En negativo. Son piedritas en un edificio. Son miembros cuando se habla de iglesia. Son hijos cuando se habla de padre de familia. Cada una de esas metáforas que somos ovejas, porque nuestro buen, qué maravilloso.
No traje el videíto que Nora una vez pusiste, no las ovejas vestidas de lobo, que está bueno, sino la del pastor, que hay 2 rebaños y está el redil, y cuando llama a las que no son, no la escuchan. Pero está muy bueno porque cuando él llama a las que son de él, se dan vuelta y caminan todas. Y cuando se habla de salvación, no hay ninguna oveja que pueda resistir a su llamado. Jamás. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Mis ovejas oyen mi voz. No es que están escuchando el evangelio y le rechazan. Es imposible, porque llama de muerte a vida. Y estamos en el seguro. David tenía una actitud maravillosa de Yahvé como el pastor de Israel, porque Cristo es justamente, no es el pastor de Israel. Cristo es el pastor, es el novio que la iglesia es la novia, en ese sentido. Entonces, es el esposo de la novia, que es la iglesia. Entonces, cuando yo miraba, digo, la alabaste, Señor, por medio de tu palabra. La santificás por medio de tu palabra. Tu entrega y tu amor es maravilloso. Le da con todo al hombre en el buen sentido, que dice, el hombre ame a su mujer. Toma la analogía del matrimonio y la mujer respete a su marido. Pero después el versículo 32 de Efesios 5 dice, esto no dice del matrimonio, lo utiliza para mostrar esta figura tan importante, diciendo, Dios el Padre los escogió, el Hijo los redimió, el Espíritu Santo los selló, sean iluminados en su entendimiento. Capítulo 2, fueron salvos solamente por gracia. Capítulo 3, la iglesia era un misterio. Fíjense, segunda oración, capacítalos en esta verdad. Capítulo 4, las cosas que tenemos en común. Una sola fe, un bautismo, un Padre, un Señor. Dio dones a la congregación, a la iglesia, para que revelen la voluntad de Dios y están en las Escrituras. Ya no hay más esos dorean. Pero sigue adelante el capítulo 5 y dice, matrimonio, amos y siervos, padres y hijos, hombre y mujer, las relaciones personales. Y decimos, perfecto, todo el conflicto que nosotros tenemos con las cosas visibles, ahí terminó. No, capítulo 6, versículo 10, tomad toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra el marido, contra el hijo, ¿entendieron? Sino contra principados. Y les quiero decir que nos odian. Satanás nos quiere destruir literalmente. Pero nada, ningún arma forjada, ni en el Viejo Testamento podía hacer algo. Ningún arma podía tocar el alma, por ejemplo, de Job, de David mismo. Hermanos, nuestro Señor nos guardó en su mano y no ha permitido ciertas cosas, porque en su voluntad Él sabe y cuáles son nuestros límites. ¿Amén? La gracia también nos ayuda a entender que Él tiene el control sobre todas las cosas. Él es el creador, el que la sostiene, pero el que sustenta y la lleva a su meta con un propósito. Es interesante. Cuando nosotros vamos, ¿qué lugar tiene la gracia en mi vida o la tuya? Pensá en esto, la gracia salvadora, la gracia nos encontró, la gracia nos trae salvación, epifanía, resplandece hacia afuera, es una metáfora del sol, ¿no? Resplandece hacia afuera. Nosotros lo dibujamos con rayitos, pero ustedes vieron que este astro impresionante, una pelota, dice que 1.400.000 veces más grande que la Tierra, y la Luna es la mitad de la Tierra. Imagínense lo que es el Sol. ¿Estamos bien? Y le decía a Luciano, no puedo mirar hacia... ¿Vieron que hay gente que intenta, están medios locos? Es así. Pero yo no puedo mirar ni un poco, no sé por qué me molesta tanto la claridad ya del cielo. Imagínense, por favor, se los pido. Solamente imagínense cuando Moisés descendió del monte, con el refulgor de la gloria de Dios. Y lo miraban y era algo incandescente. Imagínense la gloria de Cristo. Su gloria lo llenará todo. Amén. No va a ser algo que sea inaccesible para nosotros. Gloria a Dios. Porque los hijos de Dios no tendrán vestido blanco, sino lino fino. Amén. Distinto a los Apocalipsis 7 y 14. Esto es interesante, hermano. La luz y el calor del sol es para toda la tierra. Sin embargo, no alumbra toda la tierra. ¿O sí? ¿En Japón ahora está alumbrando el sol? ¿Y cómo saben ustedes? Google Maps. ¿Por qué? Los usos horarios, los tópicos que sabemos, están los profes de geografía. No me voy a meter en materia, ¿sí? No alumbra toda la tierra en el mismo tiempo.
ni en la misma intensidad. Hay lugares donde son 6 meses, ¿no? ¿Sí? Sí, y vimos que hay un país que tiene casi todo el año en oscuridad y solamente un mes de luz. ¿Saben cómo aprovechan, no? Conocí al vecino, le dice al esposo. Salen todos, imagínense. Nosotros tenemos la bendición. ¿A vos te gustan los días cuando sale el calor o no? El sol, perdón. Pero cuando sale el calor fuerte te quejas, ¿o no? O sea, querés sol sin calor. Bien. Malaquías 4:2. Él es el sol de justicia, hermanos. Él es el sol que resplandece. La gracia salvadora es algo que se resplandece. ¿Entendés la metáfora? ¿Qué lugar la gracia ocupa en tu vida? Porque si nos encontró y la gracia trae salvación, resplandece hacia afuera, ¿quién es el sol de justicia? ¿Qué nos enseña la gracia en el 12 y el 13? Cuando habla de enseñándonos, tienen la idea de lo que un padre hace por un hijo, por un niño, ¿sí? Todo el entrenamiento, enseñanza, aliento, corrección, dinámica, disciplina, nos capacita, la gracia instruye al cristiano en todas las cosas, de acuerdo a la sana doctrina, para ordenar nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, correctamente. ¿Vamos bien? La vida piadosa, la vida de devoción, es tomar a Dios en serio. Vieron que ya me corregí, En serio. Pero tiene 2 aspectos importantes: apartarse del pecado y rendirse al Señor. La piedad, eusebeia, es adorar a Dios con tus pensamientos y con tu conducta. Sé que nos cuesta todo. No son los oidores, sino los hacedores. En todo, es verdad, pero estamos todos en la misma. El Espíritu Santo produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y las personas piensan que el Espíritu Santo siempre trae arrepentimiento de las personas. Es un error muy grande. Para salvación yo no hice nada y el Espíritu Santo me arrastró y me puso en Cristo. En la santificación progresiva que vamos día a día, el Espíritu Santo no me obliga. Porque en esa libertad que tengo puedo decidir por Dios o no. Libertad cristiana. Si yo satisfago los deseos de la carne, ¿qué pasa? Las obras de la carne son manifiestas. Si le doy de comer y alimento el espíritu, el hombre nuevo crece según Dios. ¿Amén o no? Entonces entendemos que cuando nosotros estamos en Cristo, la gracia no es para que estemos pecando, andar pecando deliberadamente. No juguemos con el Señor. La vida piadosa es que la gracia tiene que ver con los discípulos en este caso. Vida piadosa, la gracia me enseña, la gracia me capacita, la gracia me instruye. No solamente me salva y me deja ahí. No, necesito un discipulado con un hermano. No, es la gracia que te va a ayudar y te va a iluminar. El hermano va a ser un instrumento, pero la palabra de Dios va a ser la que traiga iluminación y nueva información a tu mente. Esto pensé que estaba bien. No sabía que esto era pecado delante de Dios. Te empieza a iluminar, ¿o no? Y cuando le ilumina, agárrate. Porque empezás a darte cuenta ante tanta santidad y tanta justicia, cuán pecadores aún seguimos siendo. Porque hay cristianos que piensan que son alienígenas. Piensan que son perfectos. Yo no los entiendo. Hay cristianos que piensan que la salvación se pierde porque están condenando al que cayó en adulterio, en fornicación y demás. Y lo están haciendo en ese motivo. No, la gracia que nos ha dado el Señor no la quita. Él nunca nos va a arrebatar la salvación que Él mismo proveyó. Pero sí, el pecado estropea mi comunión y vaya que estropea la comunión. ¿Cuál pecado, David? Un solo pecado. Y los que creen que la salvación se pierde, piensan que por un pecado el Espíritu Santo sí o sí le va a traer arrepentimiento. Imagínense que ustedes, así un supuesto caso, que 3 días mintieron. Imagínate, Analía, que pegaste una mentirita, o Lidia también, piadosa, dicen, no hay piadosa. Hermano Pablo Brí, te pegaste una mentirita, yo también, y andamos en la semana como si nada. Y nos pasa algo. Según estas personas, que es una herejía grandísima, el Espíritu Santo te convence, sí o sí te trae arrepentimiento. Equivocado. El Espíritu Santo convence. Pero si tu corazón no está sensible al Señor y no te arrepentís,
te puedes morir en esa circunstancia. No perdés la salvación, porque si no estamos diciendo que cuántos pecados necesitamos para perderla. Y hay gente que piensa que con un solo pecado, imagínate eso. ¿Ustedes se imaginan, hermano, cuántos hermanos entonces están en el infierno? ¿Ustedes me están entendiendo? Acá no es gradual el pecado, es la consecuencia de lo terrible. Pero ante tanta santidad, no tomen en poco. Si yo le levanto la voz a mi esposa y soy deshonesto y le disciplino, bueno, mi hijo pobre están acá de ejemplo, pero es así. O soy yo áspero con ellos. La palabra me dice, no exasperéis a vuestros hijos. Y los hijos honrad a papá y a mamá. ¿Amén? Si mis hijos no están en orden, hay que ponerlos en orden. ¿Sí o no? ¿Cómo cuesta? Qué fácil que decirlo. Cuesta. Porque la rebeldía, ¿de dónde sale? De él. La palabra fue fuerte y Rafa se levantó. Bien. Pero para los padres también hay. Para los amos y los siervos. Para los esposos y la esposa. Hay para todos. Un solo pecado. Con un solo pecado, vos no entrarías al reino de Dios. Pero Dios nos ve. Y quiero que pienses esto una vez al año y me va a mí a llenar de gozo. Señor, tú cargaste todos mis pecados en la cruz, pasado, presente y aún los que voy a cometer. No porque quiera, porque mal está en mí. Romanos 7, del 7 al 25. ¿Quién me librará de este cuerpo de mente? Con la mente sirvo a Dios y con los miembros al pecado. No lo hago yo. Lo que quiero hacer, no lo hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Entienden lo que Pablo dijo? Si lo dijo Pablo, ¿qué quiere decir? Que adentro la vieja naturaleza sigue intacta con sus deseos y su orientación. ¿Hacia dónde va su orientación? A ver, ¿quién busca el Espíritu de Dios? O mejor dicho, las cosas de Dios, a Cristo, que te hace leer las Escrituras, que te mueve a la oración y a la comunión. ¿Ustedes piensan que es la vieja naturaleza? La vieja naturaleza es esto, quédate. ¿Para qué vas a ir? ¿No ves el tiempo como está? ¿Vos viste lo que te hizo? No, vos no servís. Satanás utiliza la parte de la carne para acusarte porque es el acusador. La gracia nos enseña, nos instruye y somos discipulados. En la gracia también hay disciplina. No solo evitar los deseos mundanos, sino renunciar, porque dice, renunciando. La parte más difícil es sacar lo malo de dentro de nosotros. Cuando hay amargura, a ver quién alguna vez tuvo amargura. Se notó, hermano. No es una tristeza nomás, ¿no? Cuando lo predicaste una vez en hebreo, ¿está dónde? Debajo. Y Juanito trajo una caña grande que no sé de dónde era, que mostró eso que debajo estaba, ¿no? Arriba pareciera todo bien. Pero Esaú, aunque la quiso lograr de vuelta, había perdido la bendición. Entonces el pecado no te hace disfrutar de la abundancia de nuestro gran Dios. No te deleites en pecar. Acá siempre se orienta hacia adelante. Nosotros no vivimos en pecado porque hablamos de la gracia. No juguemos con Dios que es santo. Y te voy a dar un tip. Así se dice, un tip. Yo cada vez, David, hablo en primera persona porque dice, bueno, yo, y soy porteño, ¿qué quieren? Cuando peco, si no me siento mal, ya es un síntoma está mal, hermano, está mal. Peco de vuelta y se endurece mi corazón, va a costar mucho más, porque no resolví, Señor, hice esto, no pido perdón, confieso mi pecado, Señor, enseguida arreglen su vida con el Señor. No tengan falta de comunión con Cristo, porque Él está siempre ahí. Tenemos un hombre en los cielos, que es Dios, con cuerpo glorificado, y no hace otra cosa que interceder y ser abogado. Cuando el acusador está, Él es nuestra defensa. Amén. Yo morí por ellos. Mi sangre se derramó completa. Amén. Y cuando Él nos desfallece. Ni en Isaías para Israel hablaba de desfallecer, ni desmaya. Y para nosotros tampoco. Él no se cansa. Él no es Elí, que está sentado. Él está parado y de pie. Cuando vos necesitas ayuda, decís ¡socorro! Y los niños antes decían, no los más, pero antes decían ¡socorro! Es el grito del niño. ¡Papá, ayúdame!
Cuando tenía 5 años, todos se ríen mis amigos porque cada vez le pongo 1 metro más al pozo, pero me caí en un pozo grande. Para mí tenía como 12 metros, después me contaron que tenía menos. Me decían, no, tenía 1 metro menos, contá menos. Bueno, me caí en un pozo grande, dejaron un pozo descubierto y me caí. La desesperación que tuve, me acuerdo perfecto, hay cosas que no me acuerdan, porque el pecado me golpeó duro en mi corazón, en mi mente, y cosas que me olvidé. Pero eso me acuerdo perfecto. Mamá, papá, ayúdame, ayúdame. Me asfixiaba, hermano, era un pozo muy, muy chiquito. Yo era flaquito, 2 veces pasaba para hacer sombra, flaquito, chiquitito, chiquito. Y yo decía, papá, ayúdame, mamá. Y la casa estaba al lado, no me escuchaban. El otro día una persona se metió excavando y quedó así y falleció y no lo pudieron sacar. No es chiste, estamos hablando de un pozo, la asfixia. Yo sentía, y más que el grito, no sé, papá, y me tiraron una cuerda. Y ahí salí. El Señor puso su vida y me sacó con su mano fuerte y poderosa. Y estoy en Él siempre. Y lo digo una vez para que no malinterpreten. Nosotros no estamos en la mano de Dios que nos puede. Estamos en la mano de Cristo y la mano del Padre. Amén. ¿Cómo vivir en este siglo, hermanos? Bueno, hermanos, la gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. 3 palabras. Sobria es dominio propio. Es uno del fruto del Espíritu, unido casi con la paciencia también. El dominio propio dice, a la fe, dice el apóstol Pedro, añadid ¿qué? Segunda de Pedro 1, el 5, el 7. Añadid ¿qué? Virtud. A la virtud, dominio propio, paciencia y así piedad y todo lo demás. Entonces, Jorge habló de un aspecto, yo quiero mencionar otro. Sobrio es examinarme a mí mismo, ¿está bien? La palabra justa es rectitud hacia los demás y piadosamente es hacia Dios. Vamos de vuelta, una interna, una alrededor y una hacia Dios. La palabra es magnífica. Amén. Tomar en serio a Dios. Vida personal, relación con otros y relación con Dios. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? Porque tiene que ser ahora de adentro, de allá arriba, hacia afuera. ¿Está bien? Pero no podemos decir que amamos a Dios si a lo que vemos no estamos amando tampoco. Están las dos cosas. El error de los legalistas de predicar, digamos, la gracia de Dios que se produjo... Son indiferentes, dice. Usted predica la gracia de Dios y no le importa nada la santificación. No, hermano. ¿Nos importa o no? Sí. Ocupaos, no dice, trabajad en la salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, para que crezcáis en la salvación. La leche no adulterada es esencial para nuestro crecimiento cristiano. ¿Sí? Tomen una leche que está pasada. ¿Qué produce en nosotros? ¿Nunca tomaron leche pasada? Sí, usted que sí. ¿Y por qué tomaron? Porque no sabían. Pero yo también aún sabiendo. ¿Y saben lo que pasó, no? Me llamaron. Produce vómitos, ¿sabían? Malestar en el estómago. En la parte acá del vientre te empieza a doler. ¿Cuándo pasa un poquito más? ¿A qué lo asimilan esto? El engaño. Catalalias, calumnia. ¿Qué distinguen más rápido, la mentira o el error? Vamos, rápido. Perfecto, lo dije mal. ¿La mentira o el engaño? ¿Sí? ¿Por qué? Decime, Rafa. No sabes por qué. Me estás engañando. La mentira va directamente en contra de la verdad. Esa es más fácil. Pero el engaño es muy sutil y mezcla. Seréis como dioses. Entonces, ¿qué es lo que me hace evitar el engaño y el error de doctrina? ¿Cuál es el antídoto? ¿Con qué se hace el antídoto? Con la misma verdad de la doctrina. La doctrina me equipa porque es autorizada las Escrituras para que yo las pueda exponer claramente. La doctrina me equipa para que esté completamente preparado para mi Señor. Y la doctrina es la que me libra del error, hermano. La gracia no me deja sola, no te dejó solo. Yo no sé cómo hacen los hermanos. ¿Saben qué me dijo una persona? Ayer yo quisiera vivir el gozo que ustedes viven. Lo tenés todo. No querés largar tu pecado. Cuando me habló la lista de los pecados, digo, no me hables más, no me hables más. Porque aún los que se corrompen con las cosas que los otros hacen, eso es pecado. A ver, contame tu vida. A ver qué te pasó. Ay, qué pasado que tuviste. Y más, está alentando tu carne.
A la carne le encanta el pecado. Claro que no es malo, es buenísimo, a la carne le encanta. No escuches, no te metas en conversaciones, no solamente ociosas, sino en lenguaje soez, pecador. Somos todos pecadores, sí, pero vos fuiste declarado justo por Cristo. Por favor, metete en un lugar y empezá a progresar, caminá, porque la gracia no solamente es la entrada, la gracia te capacita para andar. Amén. Vivamos en este siglo piadosamente. O sea que esto elimina la vida del purgatorio allá. Porque la vida piadosa, ¿dónde es? Habrá un fueguito que los pecados que quedaron acá te los purga. No, acá. La vida piadosa es acá. Allá será la recompensa. ¿Sí? Hay cristianos que piensan que allá el Señor va a poner un video y te va a mostrar todos los pecados. Raúl, hoy entró Galván. Raúl Galván y empieza a mostrar todos los pecados. ¿A vos te gustaría que muestre tus pecados ahí? Los míos tampoco. ¿A ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué nos reímos si algo serio? No nos gustaría, pero a veces se predica así. Cuando estemos delante de Cristo, ¿qué es lo que hiciste? Va a ser tremendo ese tribunal. Oh, Señor. Yo quiero enseñar bien para que mis hermanos sean de mejor calidad. Lo expliqué millones de veces. Ustedes, hermanas de los grupos caseros, enseñen bien, van a recibir recompensa. Predicadores, enseñen bien. Aún el que va a la cárcel, que no le estamos vigilando mucho a Rubén, enseña bien, Rubén. Porque el Señor da recompensa. Hagan todo con una actitud de amor, no como para el ojo, sino para el Señor. Porque de Él viene epainos, la alabanza. Amén. Están acá, ¿no? ¿Cuál es la esperanza que aguardamos? ¿Es el cielo? ¿Es la gloria? Es una pregunta, hermano, por lo vamos de vuelta. ¿Cuál es la esperanza que aguardamos? ¿Es el cielo? Escuchen. ¿Es la gloria? La vida eterna. Es todo, dicen. Todo. Es Jesucristo. Jesucristo es la esperanza. Escuchen bien. La esperanza de gloria está acá. Me lleva hacia Él, hacia mi Salvador, el que me presentará con gran alegría delante del Padre. Nos vendrá a buscar, hermano, porque Él dijo, vendré y me tomaré a mí mismo, Juan 14, del 1 al 3. ¿Cuánto lo esperan al Señor? El que lo espera y sabiendo que Él viene, se purifica a sí mismo. El que quiera ser impuro, siga siendo impuro. David, y si así dice la palabra. El que quiera purificarse para su Señor, santifíquese y va a recibir recompensa. El otro no va a recibir nada y va a salir avergonzado delante del Señor por no amarle. ¿Saben por qué? Porque esos pecados que para vos te parecían nada, son los que hacían que el enemigo sea glorificado en vez de tu Señor. Vamos de vuelta. Cada vez que vos pecás, hermano, es fuerte lo que voy a decir, y vos no te arrepentís, y no es solamente la carne, le estás dando gloria a Satanás. No sé si me estás entendiendo. Si resolvés tu problema enseguida, el Señor es glorificado, porque no lo estás teniendo un poco. La gracia que me salva, la gracia que me capacita. ¿Quién es el corazón de la gracia? Versículo 14. Jesucristo, porque se dio voluntariamente, sustituto, redimió, está en el versículo 14, no solo el perdón y justificación, hermanos, sino la intención para nuestra santificación, liberación de nuestros grandes pecados y pequeños también. Se dio, redimirnos. ¿Para qué? Un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras. ¿Para apartarnos de qué? Iniquidad. Pueblo propio. Perousios dice, propio. ¿Saben lo que es? Él arrebató el botín a Satanás. Somos un pueblo para Él. Termino. ¿Quiénes son los mensajeros de la gracia? Tito y hoy nosotros. Somos embajadores, decimos reconciliados con Dios, llevando la palabra de vida con autoridad. ¿Y el respaldo con qué? Con nuestra vida. Habla, exhorta y reprende. Solamente escuchen lo que voy a decir. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Él conoce a los suyos. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, Él puede socorrernos porque fue probado en todos. Es capaz. Amén. Hebreos 7:25, porque tenemos a alguien y nos convenía, un sacerdote en los cielos. ¿Me siguen? Romanos 8:34, Él intercede por nosotros delante de Dios.
El oportuno socorro lo tenemos, Hebreos 4:16. Ir al trono de la gracia, rápido, para alcanzar la ayuda. ¿Qué ayuda necesitas hoy? ¿Cómo viniste esta semana? ¿Viniste con tu armadura hecha fleco? ¿Sí? El Señor puede restaurar tu vida. ¿O no es así? No estamos pidiendo plata, restauración de vida. Que hayan cristianos que tengan salud en la salvación, sana en su mente, en su pensar. ¿Cuántos luchan con algún conflicto? ¿Tienen que resolverlo? Solamente la gracia de Dios la que te va a dar paz, aunque la circunstancia no cambie, porque no sabemos cuál es el proceso. Pero la meta es hacernos a la imagen de Cristo. Ahora el punto de esto es, ¿qué es la vida que nos salvó? En su muerte, Romanos capítulo 5, fue por medio de su sangre que nos salvó, versículo 9. Pero el 10 dice que Cristo en la cruz cargó nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Y si en su muerte tenemos vida, ¿cuánto más ahora en su vida viviremos? Entonces la gracia que nos salvó nos capacita, porque tenemos a alguien en los cielos. Dios conoce a los suyos. Amén. El Señor lo hizo posible. La gracia nos capacita, la gracia nos enseña y la gracia es Jesucristo. Él nos espera. Amén. Calles de oro, mar de cristal, lo que ustedes quieran, moradas que preparó Él. Para mí lo importante es saber que el que me salvó está ahí. Sería una tristeza muy grande llegar y no saber que era todo una mentira. Él me dijo, yo gobierno todo con autoridad. Yo les dije, no dije yo, dioses sois, porque la palabra Elohim se usaba para los ángeles, los dioses, para Dios mismo y los jueces. Y los profetas hablaban de parte de Dios. ¿Por qué se exaltan? ¿Por qué se escandalizan? Que dije yo soy. Levítico 24:16 lo pronuncié otro día. El hombre que blasfemare contra Yahvé, sea nativo o extranjero, lo leyó una hermana, sea muerto por lapidación. Jesús cuando dijo, lo cantamos hoy, yo soy. ¿Por qué dije esto? Sí, yo soy en los judíos. No que era parecido a Dios. Cuando Jesús dijo yo soy, no tenemos nada más que decir. ¿Quién nos salvó a nosotros?